Hola, buenas, un saludo cordial para toda la audiencia de Cambio que nos sintoniza a través de nuestras distintas plataformas digitales y a través de nuestras redes sociales. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República, las posiciones y las visiones del país frente a algunos temas o discusiones del ámbito mundial cambiaron en cierto sentido de una manera radical y generaron unas nuevas conversaciones, no solo en América, sino en la influencia y en las discusiones que se dan, repito, en el mundo. Entre esas voces que ha liderado esas propuestas, esas discusiones, esas nuevas posiciones, esas nuevas visiones de ver algunos de los temas estratégicos para el país, está nuestra invitada del día de hoy. Es politóloga, internacionalista, además con amplia experiencia también, cosa que nos agrada muchísimo para esta conversación, en los diálogos y en los aportes a los medios de comunicación. Así que pues le damos la bienvenida a la embajadora en Austria de Colombia y representante también de nuestro país en diferentes estamentos y organismos de las Naciones Unidas, la embajadora Laura Gil. Bienvenida a Cambio y gracias por este espacio. Un gusto, Rainero, pero sobre todo un gusto estar aquí con la gente de Cambio. Gracias. Embajadora, pues la intención de esta conversación es poder hablar de manera muy puntual sobre temas, porque sabemos que son muy amplios y que ameritan algunas veces unas reflexiones más profundas y más amplias y de más tiempo, pero también con la intención de hacerle entender a muchos de los colombianos y al mundo entero algunas de las posiciones del país de una manera lo más concreta posible y clara, ¿no? Para saber en qué estamos y cuál es nuestra discusión. Que quisiéramos empezar, pues primero, obviamente, destacando la labor que usted ha venido realizando con la discusión en el mundo frente a la lucha del tema contra las drogas y otros temas importantes para el país, pues porque creemos que en cierta medida esas posiciones, ese liderazgo ha venido marcando una pauta. Entonces quisiéramos, para entrar un poco en calor, que nos contara un poco cómo ha sido esa discusión y esa proposición mundial a ver este flagelo y otros temas desde la posición de Colombia en el mundo con una nueva visión, ¿no? Mire, es verdad que nosotros en Viena hemos sido disruptivos, pero la frustración de Colombia con el régimen global de drogas no es nueva de este gobierno. Se viene planteando desde hace muchísimo tiempo y una evidencia es que antes de nosotros hubo una Asamblea General extraordinaria para discutir el régimen global de drogas en 2016, que fue la que comenzó a abrir el camino a una discusión más centrada en los derechos humanos y la salud pública. Nosotros hemos venido a potenciar esos inicios de cambio que se plantearon en 2016. Y ahí quisiera ser muy clara, el régimen global de drogas está roto y hay que arreglarlo. Vale, me parece ese una buena excusa para seguir con la conversación, porque la segunda idea que se me viene a la cabeza para tratar de entrar de lo general a lo particular después, que es nuestro caso específico del planteamiento, cuando digo nuestro caso, pues me refiero a nuestro país. Quisiera que me hablara un poco sobre su análisis y su visión general de cuál es el estado actual de la lucha contra las drogas en el mundo, es decir, en qué estamos. Ya me da un primer indicio con esa frase final en su primer comentario, ¿no? Creo que voy a dar un hecho, no una opinión. Ok, Es un fracaso. La lucha contra las drogas ha fracasado. Lo que tenemos hoy solo da muestra de un régimen sin resultados. Y creo que quienes estamos en Viena lo sentimos eh, con, lo sentimos con mucha intensidad porque todos los años nos presentan, nos convocan a presentarnos los resultados del Informe Mundial de las Drogas. Y cada año entramos en ese salón y cada año se alcanzan nuevos récords. Entonces cada año estamos hablando de récord de producción, récord de cultivo, récord de consumo, récord de tráfico y ahora todavía estamos en un escenario
todavía peor, con dos fenómenos que están marcando la discusión, y uno es obviamente el de drogas sintéticas, pero otro es la violencia relacionada con las bandas criminales en los suburbios de Europa, que es un escenario, digamos, que no se conocía o que los europeos aquí no, digamos, no estaban familiarizados con algo con lo que nosotros vivimos hace décadas. Sí, es muy importante porque yo creo que en ese orden de ideas, como teníamos planteada la conversación, también le he escuchado decir en repetidas ocasiones que Colombia ha sido como uno de los países, no es su término, es mi término, más obedientes en cuanto al cumplimiento de las políticas prohibicionistas, y también las cifras como las que usted acaba de dar reiteran eso, es decir, el número de hectáreas fumigadas, el número de toneladas incautadas. Creo que hay una cifra de más de 6.000, son millones, ¿no? 6.000 toneladas de cocaína incautadas desde el año 2000. Es decir, las cifras refuerzan esa posición de que Colombia ha cumplido eso, pero irónicamente estamos en medio de una ola de violencia como consecuencia de las sustancias ilícitas y, ¿verdad? Entonces, para pasar ya un poco de lo general a lo particular, ¿qué propone y qué es lo que está diciendo el gobierno de Colombia, nuestra nación, en este momento, con todos esos antecedentes que usted mismo dice de los informes constantes que cada año lo que hacen es que las cifras aumentan? ¿Cuál es la posición de nuestro país? Nuestra posición es una posición de una necesidad de revisión crítica de lo que hay. Entonces, quisiera primero enfatizar que bien podría yo no quisiste hacer mía la palabra obediente, pero bien la hago mía ahora. Nosotros hemos sido los mejores estudiantes que ha tenido el régimen global de drogas. Hemos fumigado, según nuestras propias cifras, 2.900.000 hectáreas. Eso es el tamaño de Bélgica. Hemos borrado a Bélgica del mapa en materia de fumigación. Y esas son cifras nuestras. Las cifras de Naciones Unidas son superiores, son 4 millones de hectáreas. Porque usted sabe que hay algunas que se fumigan varias veces, Claro. ¿no? Pero creo que nadie puede cuestionarnos nuestro compromiso con la lucha contra las drogas. Y creo que nos hemos ganado la autoridad moral y la autoridad política de venir a un escenario internacional a decir esto no funciona, tenemos que revisarlo. Ahora, Colombia tiene una posición de desafío a lo que hay, pero esto no significa que Colombia tenga todas las respuestas. Okay. Sabemos dónde están las preguntas, no necesariamente tenemos todas las soluciones a todos los problemas que vemos. Y es en ese sentido que nuestra propuesta de hacer un comité independiente para revisar el estado de la implementación del régimen global de drogas ha sido un logro tan grande en esta última comisión de estupefacientes y ha sido por esa misma razón tan controvertido. Sí, precisamente hablando un poco, volviendo un poco al tema de las cifras, el informe más reciente mundial contra la droga señala que el número de personas que consumen alguna sustancia o una droga ilícita se elevó a 292 millones en el año 2002, ¿no? Lo que 2022. 2022, perdón, lo que registra un incremento aproximado del 20% en 10 años, ¿no? El cannabis sigue siendo, obviamente, pues obviamente no, sigue siendo ampliamente la más consumida en todo el mundo. Se habla de 228 millones de consumidores, seguido por opioides, 60 millones, anfetaminas, 30 millones, la cocaína, luego con 23 millones y el éxtasis con 20 millones, ¿verdad? Pero también eso nos lleva a una reflexión y a un punto que también le hemos escuchado insistir en algunas de las intervenciones recientes, y es un poco la especie de desproporción que hay, ¿verdad?, entre la responsabilidad que se le exige a los países donde hay producción y a los países consumidores.
¿Eso sigue igual? ¿Ha cambiado el escenario? ¿Cómo hacer para replantear eso y que de verdad exista un trabajo como colaborativo que impacte realmente en estas nuevas políticas? Esas cifras que tú acabas de leer las he repetido hasta el cansancio, porque si ustedes parten de esas cifras verán que aproximadamente 7 punto algo del mercado entero de las drogas ilícitas es cocaína. De ese 7 punto y pico por ciento, solo no, o sea, el mayor productor es Colombia y Colombia provee el 70%. Pero eso significa que Colombia está suministrando alrededor del 5 punto algo por ciento del mercado entero de las drogas ilícitas. Obviamente, esto no nos llena de orgullo, por supuesto que no, y por supuesto que tenemos que luchar contra, contra esta, digamos, reparar esta situación. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad se beneficia de un uso problemático de la cocaína. Ninguna lo hace. Entonces es un problema y no nos enorgullece. Y además, por el momento, nosotros seguimos teniendo obligaciones vinculantes bajo el marco jurídico internacional que nos obliga a controlar la cocaína. Pero tenemos que mantener las cosas en perspectivas. Somos responsables de 5.5% del mercado ilícito de drogas. ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago, que nos hacemos en esta misión, que les hacemos a cada país con el que nos encontramos. ¿Por qué es que cada uno de nosotros en Colombia siente que la responsabilidad del problema mundial de las drogas la cargamos sobre nuestras espaldas? Y eso es lo que yo le pregunto a cada colega con el que me encuentro aquí en Viena. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, interesante y retadora creo que la pregunta. Eso también yo creo que podría tener una explicación pues en todo, por supuesto, como una consecuencia de las políticas prohibicionistas y de la forma en donde se ha puesto como la mirada principal en la lucha. Por ejemplo, durante muchos años los colombianos hemos vivido a expensas de unas certificaciones internacionales de otras naciones, llámese Estados Unidos, Unión Europea, en la forma en que se aborda la lucha interna contra las drogas en el país. Y también se ha planteado de, sí, cuán efectiva o cuán necesaria es poner tanto o más dinero en una guerra, es decir, en armas, en estrategias militares, que ponerlas en otros frentes, como en el trabajo social, en el trabajo del desarrollo agrícola, que creo que también se lo he escuchado un poco. ¿Cuál es su visión hoy de eso cuando nos enfrentamos constantemente cada año al juicio de una certificación o desertificación de para Colombia? De me refiero a cualquier otra nación. Mire, hoy en día nosotros, estamos insertos en un marco jurídico anacrónico, pero es un marco jurídico que nadie tiene el apetito de cambiar. Los países más liberales no quieren tocar las convenciones de drogas porque temen que los países conservadores en las actuales circunstancias puedan obtener mejores resultados que ellos. Y los países más conservadores temen que los países liberales puedan legalizar el uso de algunas sustancias como el cannabis. Entonces, esta discusión sobre la posibilidad de la reforma legal de las convenciones es una discusión que en este momento no lleva a ningún lado, porque aquí no se plantea. Colombia tiene claro que esto es un marco anacrónico que tendríamos que modernizar, pero necesitamos tener con quién hablar. Y no hay con quién hablar de eso. Entonces, lo único que se puede hacer es plantear, bueno, ¿qué margen hay en el marco de la implementación? ¿Y cómo podemos cambiar enfoques dentro de la implementación?
Y por eso nosotros insistimos tanto en este comité de expertos independientes, porque si nosotros lo decimos, nosotros venimos con una historia detrás que nos debilita la capacidad de llevar adelante la discusión con los sectores más conservadores. Nosotros creemos que tiene que haber un análisis de expertos independientes. Creemos que esos expertos independientes pueden decir muchas de las cosas con las que estamos de acuerdo, pueden decir muchas de las cosas con las que no estamos de acuerdo, pueden encontrar cosas que nosotros no estamos viendo. Lo que nosotros creemos es que hay que dar la discusión sinceramente, honestamente, y que si nos ponen algo sobre la mesa, lo vamos a tratar con mucho respeto, incluso vis-a-vis de los países más contradictorios nuestros, pero que necesitamos avanzar en la discusión. Y queríamos que este comité de expertos nos diera el punto de partida. Somos realistas. Aquí venir a hablar de reforma legal en Viena no nos lleva a ningún lado. Avancemos en lo que se puede avanzar. Embajadora, para seguir ya un poco con ese, pues este momento que ocurrió hace apenas unos días, unas semanas, para poder explicarle un poco a la audiencia de Cambio qué fue lo que ocurrió en Viena, en la convención, en qué consiste la resolución y cómo ha avanzado, cómo se pretende que avance el tema de esta conformación de este comité de evaluación de expertos, ¿no? Pues mire, nosotros el año pasado ya habíamos dado un paso muy grande dentro del marco de las convenciones, que habíamos sido los artífices del rompimiento del consenso de Viena para lograr la reducción de daños en una resolución, que es algo que se viene buscando desde hace más de 10 años. Entonces, alrededor de este trabajo que se ha venido haciendo en Viena en los últimos 2 años, nosotros hemos convocado a un grupo de países afines, al principio un grupo pequeño que se reunía periódicamente en la residencia de Colombia para coordinar actividades y posiciones alrededor del tema de las drogas. Ese grupo fue al final el que obtuvo que pudiéramos sacar reducción de daños el año pasado, y a partir de él se creó una coalición un poco más amplia, que fueron 62 países, Okay. 63 con nosotros. De ese grupo de 63 siguió operando conjuntamente y seguimos en conversación con estos 60 y tanto de países. Hemos perdido a uno, que es Estados Unidos, que estaba con nosotros antes, ya no está, pero entre esos 60 seguimos coordinando y seguimos poniéndonos de acuerdo en cosas básicas. El pronunciamiento de estos 60 el año pasado, el que leyó el canciller Murillo, decía que el grupo pedía una revisión crítica del régimen global de drogas en el marco de las convenciones. Y el presidente Petro, en representación de esos países, le pidió al secretario general la conformación de un panel. Este panel, que a nuestra audiencia le puede parecer que es algo más de Naciones Unidas, fue una cosa sumamente estoy tratando de encontrar la palabra para decir la importancia que tuvo esta iniciativa, porque es la primera vez que se convoca a una evaluación crítica del régimen global de drogas desde la misma Naciones Unidas. O sea, desde adentro es la primera vez que hay una presencia independiente que va a mirar hacia Naciones Unidas en cómo está lo del régimen global de drogas. Entonces el presidente Petro, en representación de estos países, le escribió al secretario general. Y el secretario general
contestó que conociendo lo controvertido que esto podría ser, que le gustaría obtener más consenso, tener un mandato legal de la Comisión de Estupefacientes. O sea, en principio, el secretario general tiene las facultades para poder convocar este comité por sí solo, sin necesidad de la resolución que nosotros tuvimos que sacar la semana pasada. El secretario general nos pide eso y nosotros reflexionamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque sacar esa resolución fue un terremoto en Viena. Realmente provocamos un terremoto. Y no teníamos claro si íbamos a ser capaces de poder lograr un apoyo mayoritario. Pero yo siempre he dicho que la peor diligencia es la que no se hace. Nos medimos a eso. El equipo negociador de esta misión tiene el compromiso y el conocimiento y yo tengo las ganas. Entonces lo logramos. Muy bien. Bueno, entre otros de los logros también de los que se ha venido hablando en los últimos días es que se haya obtenido por parte del país que Bogotá sea escogida como la sede de la Conferencia Internacional sobre la Reducción de Daños HR 25, ¿verdad? Para hablar un poco de eso, me gustaría que le explicáramos a la audiencia qué significa la reducción de daños en el ámbito de la lucha contra las drogas y después qué significa que Bogotá haya sido escogida como sede, ¿no? Bueno, la reducción de daños es una serie de intervenciones de salud pública, políticas, acciones que adoptan los países para reducir los riesgos del consumo de drogas. Y el término era un término que nunca había quedado reconocido en un documento de un órgano de Naciones Unidas, de un órgano, no de informes independientes, pero de un órgano de Naciones Unidas, porque para los países más conservadores la reducción de daños significa la tolerancia con el consumo. Las medidas de reducción de daños pueden ser muy diferentes dependiendo qué país, digamos, qué países, dependiendo de las preferencias de los países. Pero pueden ir desde salas de consumo hasta, digamos, sustancias para tratar sobredosis, para reducir riesgos de sobredosis, y en el camino hay una cantidad de opciones que los países pueden elegir. Cuando nosotros empezamos las reuniones del grupo nuclear de actividades donde estaba Estados Unidos no usaba el término de reducción de daños. Y yo les preguntaba por qué no lo usaban si ellos tenían políticas de reducción de daños en muchísimos estados. Y la respuesta es que ellos asociaban reducción de daños a salas de consumo y hasta allá ellos no iban. Pero a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se planteó más la discusión de reducción de daños en Viena y hubo un ejercicio muy pedagógico de mostrar todas las opciones de reducción de daños, Estados Unidos fue incluyendo este lenguaje al punto que lo presentan en una resolución sobre sobredosis que era de sumo interés para ellos el año pasado porque ellos tienen un número exagerado de sobredosis por uso de drogas sintéticas. Entonces lo introducen. Y nosotros creamos el escenario para que por primera vez se votara una resolución en la Comisión de Estupefacientes. O sea, ha habido muchos votos que tienen que ver con poner y sacar sustancias en las listas, pero nunca sobre las resoluciones mismas. Y nosotros en ese momento logramos el rompimiento del consenso de Viena y logramos, digamos, que se reconociera eso, la reducción de daños
que hoy es parte de la política global porque ya está en una resolución. Entonces, con esa acción nosotros nos ganamos mucho reconocimiento, pero debo decir que el logro, digamos, el logro aquí fue nuestro, pero que aquí en reducción de daños, Colombia viene haciendo reducción de daños desde el año 2007. O sea, no necesariamente reducción de daños tiene que estar ligada a un color político. O sea, reducción de daños empezó en el 2007 y a nivel nacional, en Bogotá, la alcaldía del actual presidente, por ejemplo, hizo un enorme esfuerzo en reducción de daños, pero a nivel nacional comenzó en el 2007. Y eso eh, llevó a que hay una sociedad civil muy educada sobre el tema y que viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces se juntó desde abajo, digamos, la actividad de la sociedad civil con el apoyo del gobierno, digamos, desde arriba, y eso llevó a que Bogotá fuera la sede, digamos, natural para este encuentro global que va a tener lugar dentro de unas semanas. Buenísimo. Embajadora, le voy a robar un término suyo también reciente de hace un segundo y cuando dice de color político para tratar de enlazar con un nuevo interrogante y es que cada cierto tiempo también internamente en el país entramos al círculo de la discusión de qué hacer, de legalizar, regular, controlar el consumo de algunas sustancias ilícitas o prohibidas, ¿no? Y como usted lo dice, en algunos países, en algunos estados de algunos países, ya se han tomado algunas medidas e incluso se han adoptado algunas de estas políticas. Jugando un poco a que lo veamos como un analista, como el análisis que usted hace muy bien, ¿cómo ve el escenario para estas discusiones internas en Colombia que parece que cada vez que intentamos arrancar se estancan y por algunas precisamente colores políticos o fuerzas políticas que no les interesa abrir espacio a esta discusión? Yo solo les puedo decir, digamos, cómo está evolucionando la interpretación del marco jurídico. El marco jurídico internacional es un marco que viene marcado por el prohibicionismo, pero cuya lectura se ha venido flexibilizando en los últimos años, de manera que muchos países invocan lo que llaman en Viena la flexibilidad de las convenciones para poder avanzar en algún tipo de regulación. Nadie se ha atrevido todavía a regular las drogas más duras, pero ha habido muchos países que ya han avanzado en la regulación del cannabis, no solo medicinal, sino recreativo. De hecho, varios estados del mismo Estados Unidos. Y hay experiencias sumamente, digamos, de avanzada, experimentales. Por ejemplo, República Checa acaba de adoptar una legislación para regular ciertas sustancias psicomoduladoras y recoger información científica sobre eso. Parte del vacío es que como las sustancias están prohibidas, no se puede recoger mucha información y ellos están regulando una serie de sustancias de efecto levemente estimulante y creo que es la legislación más ambiciosa que ha habido hasta ahora al respecto, pero los países están avanzando. O sea, los países, hay un sector que siente que el marco jurídico necesita ser leído a la luz de las circunstancias actuales y que la salud pública se protege mejor
si se avanza en algún tipo de regulación controlada y responsable, mientras llegan mejores momentos para cambiar el marco internacional. ¿Usted cree que ese es el caso de Colombia? ¿Sí? ¿Estamos en esa línea? Podría dar una opinión política en este momento sobre cómo creo que Colombia debe avanzar en su discusión interna. Lo que sí le puedo decir es que muchos países sí han avanzado y lo han podido hacer y siguen argumentando que lo están haciendo dentro del marco jurídico vigente hoy en día. Eso es para terminar y vamos a tratar de cumplir la proposición que habíamos hecho de ser muy puntuales en esto. Hemos escuchado hablar también un poco sobre que a la lucha contra las drogas en el mundo le falta mucho de enfoque de género. ¿Qué significa esto? Pues mire, nosotros estamos en el marco de nuestra política exterior feminista viendo todo a través de un lente de género y creemos que en Colombia, desde que se planta desde que la primera planta de hoja de coca hasta que llega a la consumidor, al consumidor final, hay una serie de efectos diferenciados para la mujer digamos, en toda esta cadena. Y nosotros hemos estado, digamos, tratando de trabajar en los enfoques diferenciados, llamando la atención sobre los enfoques diferenciados. Y creo que ya hay un avance interno, de una lección para mostrar a nivel internacional, que es la ley de utilidad pública que se adoptó en Colombia para mujeres cabeza de hogar, eh, que están cumpliendo penas de prisión por delitos como microtráfico para poder pagar esa sentencia prestando servicios de utilidad al Estado en las comunidades, cuidado, limpieza, una serie pues, de actividades. Eh, y de esa manera reintegrarse y rehabilitarse en el marco de su comunidad. Eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se aplica el enfoque de género en la política de drogas. Bueno, embajadora, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Queríamos hacer un vuelo sobre estas opiniones que nos parecen muy importantes en el contexto actual mundial. Le agradecemos por su participación y por su deferencia con Cambio. Muchísimas gracias. Buen día, bueno, y a todos toda la audiencia de Cambio, quienes nos sintonizaron y quienes están en sintonía siempre con nosotros, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestros productos, porque Cambio siempre con la verdad.